Energía TV. Bien, señores, como todos los martes, Rafael Grullón, Machi Constant, Gracie de la Cruz y un servidor, tenemos nuestro martes Energía TV, programa especializado en temas energéticos. Recientemente hemos visto que parece ser que hay algún, no malestar, pero puede haber algunas diferencias entre el sector privado y el sector oficial en cuanto a política energética. Todo el mundo sabe que una de las 5 patas que sostiene la economía, quizá la más importante en este momento, porque ya la educación parece que con el 4% resolvió, es energía. Y un país en esta época sin energía no tiene ningún tipo de posibilidad de desarrollo. Hemos invitado y agradecemos muchísimo a Manuel Díez, presidente del CONEP, que es el organismo más alto de la empresa privada, para que nos visualice cómo el sector privado ve la energía en sus diferentes aspectos y sobre todo cuáles son los papeles que el empresario dominicano espera que jueguen ellos y que juegue el Estado en este aspecto tan importante de la economía. De manera que le reiteramos a nombre de Rafael, de Machi, las gracias a Manuel Díez por estar con nosotros hoy. Manuel, bienvenido a la revista Energía, y vamos a comenzar por ahí. ¿Qué ustedes esperan del Estado y qué ustedes esperan de ustedes mismos? Mira, primero, gracias por la invitación, un placer estar aquí. El tema energía, como bien dijiste, es la clave del éxito de la República Dominicana. No estoy de acuerdo que el 4% ha resuelto el tema de educación todavía en la República Dominicana, pero vamos a decir que sin energía ya prácticamente se hace difícil hasta la educación. Uno de los ejemplos que nosotros siempre ponemos es diciendo cómo antes, cuando a ti se te iba la luz, pues tú prendías una vela, cogías un libro y más o menos te defendías y no te quedaba tan atrás. Aquí se te va la luz hoy en día y tú no tienes acceso a las redes sociales, tú no tienes acceso a internet, tú no tienes, el estarte quedando atrás se convierte en exponencial versus lo que sucedía antes. Otra cosa que está sucediendo en el mundo, la revista prestigiosa de Estados Unidos, Consumer Reports, acaba de hacer el ranking del mejor automóvil que ellos jamás han rankeado. Y es un automóvil eléctrico que le dieron un 99 de 100. ¿Cómo un país como República Dominicana va a tener acceso a tecnologías como esa si no termina teniendo un parque energético que funcione bien? Entonces, obviamente que sin eso el país relativamente se puede ir quedando atrás versus el resto del mundo. Entonces, el rol básico del sector público debe ser el de ser regulador. Y el del sector privado de hacer las inversiones y tratar el tema de energía eléctrica como un negocio, como es el de la telefónica, como es el de muchas otras cosas que funcionan cuando se dejen que las fuerzas del mercado funcionen. Lo que pasa es que por muchos años aquí el tema eléctrico se ha politizado, el país no ha tenido el valor o la visión, como lo querramos definir, de despolitizarlo. Entonces llegamos ya al 2013 sin haber buscado una solución definitiva. Y cada año que pasa se convierte en más grande el costo, la inversión que hay que hacer para salir del entuerto en que nos hemos metido. Entonces, la visión de nosotros es que el sector público en un país como este nunca tendrá los recursos suficientes para afrontar las grandes inversiones que hay que hacer ahí. Es prácticamente imposible. Miren, ahora mismo de lo que está tratando de hacer el presidente de México, Peña Nieto, es precisamente llevar al sector privado todo el sector de energía y petróleo que tiene por
un siglo tiene, si no me equivoco, en manos del sector público, es que sencillamente se van a quedar sin energía, porque es que no, las inversiones son de una magnitud tal que ningún país pueda afrontarlas por sí solo. Entonces, ese sería el mundo ideal a donde deberíamos abocarnos y tratar de trabajar en conjunto para lograr eso. Entonces, parece que va a ser un poco más tortuoso y no tan fácil llegar ahí, pero creo que la solución está en el famoso pacto por la reforma del sector eléctrico, ¿no? Porque ahí se convierte en una visión no solo de un líder en particular, de un presidente o de un vicepresidente ejecutivo de la CDE en particular, sino una apuesta de nación que hace más difícil que se varíe de ahí. Entonces ahí tenemos que llegar en algún momento para realmente buscar una solución definitiva. Manuel, nosotros no somos soñadores y sabemos bien que una organización empresarial no puede bajo ninguna forma propugnar por una estatización de ningún servicio. Sí. Por dos razones. Primero, va en contra de su esencia misma. Y segundo, todo el mundo sabe que los gobiernos no tienen recursos para desarrollar países, que necesitan o inversión extranjera o inversión privada. Eso está claro. Lo segundo es que esas organizaciones tienen participación en la vida pública y política del país. Cuando tú escuchas que el jefe de la administración dice, de la administración eléctrica dice, que hay sectores que podrían estar boicoteando algunos proyectos como son las plantas eléctricas, que tampoco entiendo por qué, si el gobierno, que es privatizador, porque no lo ha negado, va a poner a la disposición del sector privado esas plantas, ¿por qué no le da al sector privado la oportunidad de construirla con sus propios recursos? Esa declaración, ¿cómo tú las ves? No, mira, definitivamente que tanto en el sector público como en el sector privado hay intereses, o sea, eso es innegable, no hay ningún sistema que funcione sin que haya intereses, y por eso el Estado tiene que ser el gran regulador, para estar por arriba de esos intereses. Desde que el Estado se involucra en el proceso... ¿Tú le aceptas su labor reguladora? Al Estado. Al Estado. El Estado tiene que tener una labor reguladora. Si parte del problema que nosotros tenemos, por ejemplo, con la Ley General de Electricidad hoy en día, es que el ente regulador tradicionalmente no ha ejercido sus funciones. ¿Cuándo aquí se hicieron las grandes inversiones en el sector eléctrico al final de los años 90? Es cuando se vio claramente que había una ley nueva, que se veía una regla de juego clara y la gente apostó a esa ley nueva. Entonces, cuando empezamos a modificarla sin modificarla, a tomar decisiones al marco de la ley, nos fuimos metiendo cada vez en más problemas. Entonces, sí tenemos que volver al Estado como ente regulador. Y al final, nosotros podemos, y yo siempre hago este ejemplo también, nos quejamos del hecho de que los intereses y los generadores, y que los generadores son un problema. Si nosotros cogemos ahora mismo y estatizamos a todos los generadores y decidimos, el Estado lo escogió y el Estado no se va a ganar un centavo, va a llevar las ganancias de esos generadores a cero. Todavía faltan más de $500 billones. ¿De dónde vamos a sacar? ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ya no solo que no estamos ganando dinero en la generación, sino que hay que buscar más plata todavía. Entonces ahí el problema sí... Tenemos que buscar un sistema que evite que nosotros volvamos a tener unos acuerdos como los que tuvimos, como el Acuerdo de Madrid. Pero todos esos son acuerdos que surgieron de estar violentando la Ley General de Electricidad en su momento. La politizamos, empezó el petróleo a subir. Nosotros decidimos que no convenía políticamente estar subiendo los precios de la electricidad y se fue creando una brecha. Hasta que finalmente vino la crisis del petróleo, que llegó a $150, $160 el barril, y sencillamente se convirtió en una brecha de más de $1.000 millones al año, que simplemente cogemos y trituramos, pasamos por un triturador y no terminamos de resolver. Entonces, volvamos a crear las circunstancias para que los sectores privados puedan volver a invertir. Señores, aquí no hay nadie que vaya a invertir cuando tú le tienes que vender el 100% de tu energía eléctrica a distribuidoras que no tienen con qué pagarte. Por eso es que los generadores demandan contratos y garantías de Estado. Entonces, es una situación, de nuevo, que tenemos que buscar la manera de solucionarlo. Y si no, pagaremos la consecuencia a largo plazo.
ustedes tienen una posición conceptual bien definida, que es correcto desde el punto de vista empresarial, de que el Estado debe ser el regulador. Yo creo que ya hay un consenso en eso. Hay ideas viejas que todavía sostienen el Estado estatista y proteccionista. Es decir, pero hemos vuelto al principio del final de los 90, cuando se hizo la reforma. Es decir, se hacen las reformas en el sector eléctrico y se crean todas estas instituciones para que vengan las inversiones en generación, que fue lo que hizo. Pero ahora estamos al final de un proceso como que se ha agotado, donde el Estado tiene ahora que intervenir para impulsar la generación, porque pasó un proceso muy largo sin invertir en generación. Entonces llegamos a un estado final donde las distribuidoras necesitan captar los clientes, hacer los circuitos 24 horas, pero la energía es muy cara, es decir, la potencia cada día es más cara. Entonces el Estado tiene ahora la idea de que tiene que invertir en otras plantas de un combustible más barato, no barato, porque combustible barato no hay. Entonces estamos discutiendo un problema de coyuntura ahora, de si el Estado debe impulsar las plantas a carbón. Es decir, que es la propuesta de ahora. Entonces han surgido ideas que vienen del sector empresarial o que se le atribuyen al sector empresarial de oposición a esas plantas. No, mira, nosotros, o sea, todo lo que ayude a reducir el costo de la generación de energía eléctrica, nosotros no nos vamos a negar a eso. O sea, nosotros si se puede diversificar de manera inteligente aún más, porque está bastante diversificada la matriz de energía eléctrica del país. Y eso, fíjate que el Estado lo que está haciendo ahora mismo es licitando la administración de esas plantas. O sea que, pero al final, si esas plantas tampoco ganan plata, no van a poder sobrevivir en el tiempo. ¿Cuál va a ser la relación de esas plantas que son del Estado versus las que no son del Estado? ¿Cómo se van a insertar al mercado de energía eléctrica? Eso no está claro. Ahora, déjame darte este ejemplo. ¿Tú sabes a cuánto compra Edeste la energía? No la va a conseguir más barata que con esas plantas de carbón, a 9 centavos el kilovatio. A 9 centavos el kilovatio. ¿En qué fecha comenzó a comprar esa energía a ese precio? Hace años. Porque tiene un contrato con una compañía privada que se llama AES, que tiene otro contrato a largo plazo de gas natural que ya no existe en el mundo. O sea, tú no puedes salir a conseguir ese gas. Y mira que todo el mundo ha tratado a ese precio. Y ese gas se le vende a las distribuidoras. ¿Sabes quién se quedó sin acceso a ese gas? Todos los usuarios no regulados de la República Dominicana, que antes, porque había una sobrecapacidad de gas, podían accesar a ese gas. ¿Qué pasó? Viene la administración anterior de la CDE y con mucha inteligencia dice, no, pero espérate, este es el costo más barato que yo tengo y yo soy responsable de reducir las pérdidas del Estado. Y consiguió y revalidó los contratos, renovó los contratos que habían con el generador más barato de la República Dominicana, que aparece ser AES. Entonces, yo quiero saber si esa distribuidora va a conseguir un contrato más barato con cualquier planta eléctrica de generación eléctrica nueva que se ponga. Entonces, la solución en ese caso no está en el costo de generación, está en cómo cobrarle a la gente y pagar la tarifa que tiene que pagar. Señores, si eso no lo solucionamos y no le metemos manos al asunto, podemos poner la generación al nivel que querramos y no se va a solucionar. Entonces, sé que es difícil, no estoy diciendo que el camino tiene que ser uno en particular, pero tenemos que enfrentarnos a esa realidad también. Si nosotros solamente vamos a esperar a que haya generación barata, quiere decir que en 2 o 3 años, o hasta 4 años, que es lo que va a tomar hacer todo esto, no vamos a tomar cartas en el asunto con el tema del cobro y el tema de la eficiencia de la distribución, creo que vamos a estar sí, pero el problema de este hay que definirlo, porque ahí donde usted está sentado estaba Morrison, sí, y trató también el caso de este, sí, es decir, de que de este compraba más barato y porque no es eficiente, sí, pero que eso es muy reciente, es decir, las compras que hace de este a un combustible más barato es reciente. No, es decir, no es reciente, tiene años en eso,
tiene años en eso, o sea, no es reciente. Bueno, es reciente desde el punto de vista de la heredó edad el de la estado distribuidora. del anterior del este. Sí, claro que sí. Pero que es muy reciente. Entonces, ¿qué sucede? Que las distribuidoras no pueden invertir en redes para reducir las pérdidas porque todos tienen un déficit. Y todos tienen 99.99% de los recursos que consigue, tiene que invertirlo en la compra de energía, que es el negocio principal. Eso es correcto. Entonces, hay un déficit general porque las cajas del sector eléctrico del Estado es una. Es decir, antes las distribuidoras compraban energía en términos individuales, pero ahora se concentra en la CDE la compra de energía, que es correcto porque se compra más barato si te compra paquetes. Entonces, ¿qué sucede? Si a este le sobra algo, tiene que meterla a la caja donde hay un déficit para aportarlo a la compra de energía. Entonces está el problema de la inversión. Es decir, que yo creo que no lo entiendo como correcto de que se ataque de porque esté comprando una parte de su energía más barata porque tenemos un déficit general y todo va a la misma caja. Hay que pagar constantemente lo que se debe, incluso los préstamos que se han hecho a bancos para resolver problemas coyunturales para ir saldando a los generadores. Entonces, te pregunto, ¿cuál va a ser la solución definitiva? Si de este no va a conseguir, se hacen esas plantas de carbón que quiere hacer el gobierno, tú me vas a invitar otra vez aquí cuando de este tenga un mejor contrato que el que tiene ahora, porque yo no quiero ver ese contrato. Entonces, al final, ¿cuál es la solución de este? No, si no va a conseguir... Es un paquete. No, pero si no, pero es que de este tiene, será un paquete, pero es una compañía independiente que tiene un sector específico a quien le vende y una clientela que no le va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar en este para poder pagar su contrato de energía? Digamos que lo consiga a 7 centavos. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, ojo, si hay recursos limitados, tienes razón, no tienen con qué pagar las inversiones que hay que hacer. ¿Por qué estamos haciendo las inversiones en el sector de generación y no coger esa misma plata que el gobierno quiere invertir en generación e invertirla en eficientizar los procesos de cobro, las tecnologías y las inversiones para las redes de transmisión y permitir que el sector privado sea que haga las inversiones en el área de generación, porque son muchos miles de millones de dólares, señores, que hay que invertir aquí. El problema es que no hay una garantía ahora mismo del sistema, porque cuando salen las plantas principales, el país se apaga. Sí, y no hay donde buscar energía para mantener el sistema estable. Sí, entonces, un problema fundamental, primero, la pero generación, nosotros, en esta coyuntura. Porque nosotros hemos definido, cosa que, imagínate lo que sucediera si lo hiciéramos en el área de los combustibles, nosotros hemos definido que la tarifa es totalmente inflexible. Entonces, aquí el petróleo se puede meter a $200 el barril y la tarifa es inflexible. Y ningún sistema es así. Si aquí nosotros cogemos y decimos que el galón de gasolina es inflexible y que la tarifa no puede ni subir, pero tiene que bajar cuando pueda bajar, y sube y baje. Es que mientras esté subsidiado bueno, pero es que nosotros... Todo el mundo está subsidiado, los pobres y los ricos. Bueno, entonces, perfecto. Entonces, un sistema así, lo que te quiero decir es que nosotros podemos atacar todo el tema de generación. Mientras nosotros no permitamos que la fuerza del mercado dicten la realidad, y con esto no estoy proponiendo que mañana hay que subir la tarifa eléctrica, ni mucho menos. Lo que creo es que tenemos que despolitizar el tema y de manera inteligente ver si hay subsidio a gente que puede pagar, quitemos el subsidio a la gente que puede pagar. No podemos, Manuel, separar el asunto en dos polos. Gobierno todo malo, sector privado todo bueno. Yo no he dicho eso. Yo lo que quiero es poner cada cosa en su lugar. Por ejemplo, las pérdidas que tiene en transmisión y en robo. Las pérdidas que hay en transmisión, un porcentaje, y en robo de energía el usuario. Los subsidios que el gobierno da y no paga a tiempo porque subsidia. Compra de energía cara, porque esa que hay de gas natural es una compra justa. Sí. Pero es así, a 9 centavos que sale, sí. O a 7, sí. Pero no es regalada tampoco. No es regalada. La otra es, la tarifa es barata y debe reajustarse, o la tarifa es justa. Y finalmente, tenemos una administración estatal muy cara, porque parecería que los 5 componentes que te he mencionado son los culpables de todo el problema energético. Sí, mira, la administración estatal...
desde el punto de vista nosotros siempre, o sea, y lo dije en el discurso de la semana pasada en la Cámara Americana, que aquí la gran mayoría del empleo se ha generado, prácticamente el 100% del empleo se ha generado en los últimos 12 años en el sector público. Entonces, nosotros siempre vemos la carga estatal como supernumeraria, pero que el gran problema del sector eléctrico no está en que si hay 200, 300 empleados más en unas oficinas o no. El gran problema está en el tema de a cómo pagas tu energía y a cómo la vendes. Pero quien le sube el sueldo al sector eléctrico oficial es el sector privado, cuando el sector eléctrico oficial dice que tienen que ganar igual que el sector privado. Eso está en los contratos. Bueno, pero es que por eso te digo, o sea, el sector público tiene que regirse con las mismas condiciones de un sector privado. Entonces, por ejemplo, esas plantas eléctricas que van a instalar ahora, vamos a decir que la pusieron, la lograron, son eficientes. ¿Cómo van a entrar al spot market? ¿Cuál va a ser la relación de entrada de esas plantas? Cuando hay ¿a quién se le va a pagar primero? Cuando hay un déficit... ¿De carbón que van a entrar? Sí, o sea... ¿O se la dan a ustedes? No, perdón. Cuando esas plantas de carbón entren ahora, se le va a pagar en las mismas condiciones que se le paga a todo el mundo, se le van a dar privilegios, no se le van a dar privilegios, eso, porque son del Estado. ¿Entiendes mi punto? O sea, ¿cuál va a ser la relación? Nada de eso se ha pensado todavía, por lo menos hasta donde yo sé, no sé. Entonces, cuando haya un déficit, que esté a 90 días la cuenta por cobrar de esa planta, o a 120 días como se pone, o a 180 días como se... ¿A quién le van a pagar primero? ¿A quién le van a pagar primero? Entonces ya tú dejas de ser ente regulador. Tú tienes un interés marcado en el proceso. Pero tú sabes muy bien que el gobierno no va a Pero si se da el pacto eléctrico, Ajá. que es uno de los objetivos de este gobierno, pero Sí. que ya prácticamente va un año y el pacto eléctrico todavía no se ha materializado. No se materializa. Si se da el pacto eléctrico, ese debe ser uno de los puntos fundamentales. Claro que sí, que debe el ser vicepresidente de la sede lo ha dicho, lo ha reiterado en muchas ocasiones y se ha publicado, Sí. de que el Estado no le interesa ser capitalista, Sí. volver a ser capitalista, volver a ser un ente de negocio. Es decir, y han reiterado, este Estado y el gobierno coyuntural que hay, está claro de que el Estado debe ser regulador. Entonces, ¿por qué no se impulsa el pacto eléctrico de parte de ustedes? No, sí, nosotros estamos en eso. Y déjenme decirle, yo de ninguna manera quiero decir, porque yo me he sentado con Rubén Bichara, yo me he sentado con funcionarios del gobierno, y en ningún momento, es como dices, ellos en ningún momento están diciendo, mira, el único problema aquí es el área de generación. De hecho, el presidente en su discurso del 27 de febrero claramente definió que habían tres patas de este asunto. Y nosotros celebramos eso. Entonces, hay que trabajar en lograr ese pacto eléctrico. Lo que pasa es... Eso se ha enfriado. Y tenemos que ponerlo sobre la marcha. Eso es parte del trabajo de nosotros también, como bien dices. Pero realmente, mira, si el Estado tiene que hacer una inversión a corto plazo, pues digo, ya la está haciendo. Eso es inevitable prácticamente. Entonces definamos en la reforma en ese pacto por la reforma del sector eléctrico, cuál va a ser la salida del Estado de ese sistema. Bien, vamos a una pausa y regresamos como en la pausa. Que todos los días uno no tiene el privilegio de tener no a Manuel Díez, sino lo que representa Manuel Díez Cabral. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Todo lo que no es gobierno es empresa privada. Y cuando él habla, se supone que habla a nombre no de un sector, sino de todo el sector de la empresa privada. Conversando con Rafael Grullón, discutiendo un tema sobre participación del Estado y costos de una de las distribuidoras, se nos ocurrió un tema que tenemos tiempo desarrollado con Manuel Díez, por la razón de que no lo tenemos todos los días. Recientemente se presentó aquí un caso de Barrigol y posteriormente se presentó el tema de las empresas que tienen privilegio en la frontera. ¿Qué tienen que ver con el tema energético? Veremos cómo lo ve Manuel Díez. En el caso de la frontera vimos con extrañeza que el Consejo Nacional de la Empresa Privada y sobre todo la industria, el sector industrial,
que es la Asociación de Industria, pegó el grito al cielo porque realmente Coca-Cola se quejó de los refrescos suramericanos que están ahí, que sencillamente tienen un privilegio por el hecho de estar ahí. Y hicieron una queja justa. Sin embargo, aquí tenemos unas benditas pacas que vienen de Haití específicamente, o de Estados Unidos. Tanques que vienen aquí llenos de mercancía. Internet que se compra y te lo ponen en tu casa. Cuando una empresa privada, una tienda, tiene que pagar del 100% del precio que paga el público, solo el 38% es costo de mercancía y el resto, el 62%, es cargas que no pagan los otros, y el Consejo de Hombres de Empresa no ha dicho nada. En cuanto al tema de Barrigol, muchos no percibieron que era el tema de financiamiento el que trancó el juego. Barrigol, cuando se le exigía dinero, te decía, el problema es que ya yo tengo un contrato a 3 años, a 5 años, y yo no te puedo prorrogar si a mí me están financiando. Entonces uno le preguntaba a Barrick, pero cuando fue al Congreso, ¿el contrato de préstamo de ustedes fue al Congreso? No, fue el contrato de nosotros. Bueno, el tema es lo mismo que estamos hablando. Cuando esas dos plantas, que yo es la hora que no me explico por qué el gobierno hace el concurso, sabiendo uno que esas dos plantas van a ir al sector privado, como fue Jaina, como fue Los Minas y como fue todo el sistema eléctrico. Lo que pone a pensar a uno es que el gobierno quiere traficar con la comisión. Eso es lo que uno piensa. Dice, no, no es eso. Es la garantía. Entonces, si es la garantía, ¿por qué no se aclara ahora si es garantía soberana o si se la dan a uno de los generadores? Ese generador pueda pagar o poner una garantía de ellos, y así se le garantiza si se le va a comprar la totalidad, cómo se le va a pagar y en qué condiciones, cómo son todas las suplidores, los generadores que tienen condiciones. Yo quiero que Manolito Díez nos diga si realmente el Consejo de Hombres de Empresa ha pensado en que ya en República Dominicana se debe pensar más en financiamiento que en compra o en concurso. Primero, recuérdate que es el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Julio, porque la verdad es que nosotros una de las cosas que hemos hecho en el CONEP es realmente hacer una transformación importante de la visión de nosotros y cómo nosotros actuamos y cómo manejamos los temas. Y el tema del financiamiento, yo creo que si alguien que se ha graduado de buscar financiamiento es la República Dominicana. Si hemos cogido un máster en los últimos 15, 20 años, de pasar de un país que tenía prácticamente cero deuda a tener un país que tiene el 44%, su deuda es el 44% del PIB y subiendo un poco. Yo quiero... Manolito, hace 24 años, ¿qué edad tú tenías? Hace 24 años tenía 25 años. Entonces, ¿y tú tienes 50 años? Sí, señor, casi. Todavía no he llegado, pero estoy a tiro de hit, como dicen en la buena pelota. Representa, nos decía a Machi y a mí que nosotros teníamos capacidad de endeudamiento. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo siendo presidente de ANGE en el 2004, dije claramente que la razón por la cual estábamos cogiendo deuda era porque teníamos capacidad de endeudamiento y no porque había un plan estratégico detrás de esa deuda. Pero ese no es el punto. El punto es el financiamiento. Y qué bueno que mencionas ese tema, porque el tema de la energía eléctrica, yo creo que los televidentes entiendan que la razón que no hay inversión privada en parte, aparte de que se siente que no hay transparencia de las reglas de juego, es porque cuando yo voy a hacer una planta, yo necesito un financiamiento. Cuando yo voy al banco, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Citibank, al que sea, el Citibank me dice, o el banco que sea me dice, perfecto, ¿quién es tu cliente? Resulta que en el sector energético nada más hay un solo cliente, ¿verdad? Que es la CDE.
Prácticamente, ahí está el 95% de lo que se compra. Perfecto. Enséñame el estado de tu cliente. Ah, no, pero este cliente no tiene con qué pagarte. Como bien decías, las distribuidoras no tienen caja para pagarte. Entonces, ¿cómo yo te voy a hacer un préstamo a ti si tu cliente no tiene con qué pagarte? Y entonces ahí es que viene la demanda de decir, ok, pues Estado, dame una garantía soberana, dame una garantía con la que yo pueda ir al banco a conseguir el préstamo para hacer la planta eléctrica. Y ahí es que se tranca el juego, porque precisamente el Estado dijo, bueno, pero para darte la garantía a ti, asume que yo lo puedo hacer mejor y yo voy a hacer las plantas eléctricas con mi propia garantía. Entonces, ahí es que estamos hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Si vienes a ese generador nuevo y le das esa garantía soberana, pero AES no tiene garantía soberana. ¿Y por qué ese generador sí tiene garantía soberana y AES no tiene garantía soberana? Entonces, todo eso viene por la falta de definición o de acción sobre las reglas de juego de la Ley General de Electricidad. Entonces, cuando yo decía que el Estado saliera, no es que tiene que salir hoy, es que hagamos un plan de ruta para hacerlo. Y cuando digo que salga, no quiere decir, no estamos proponiendo un sistema ni igual al que había antes, sino que pongamos un sistema. El Estado puede ser socio perfectamente como lo es en Itabo, como lo es en Jaina, donde le genera dividendos y recursos importantes al Estado. Entonces, ¿por qué el Estado no puede ser socio también? O sea, no hay una fórmula definida y la licitación lo lleva a una sociedad entre el Estado y la nueva generación que se van a instalar. Perdón, el proceso de licitación que sí, se está haciendo, sí, que son el sector privado que está participando, no lleva eso a una sociedad, al final. Bueno, construida la planta. Bueno, lleva algún tipo de sociedad a nivel de administración, porque la administración sería privada, que eso, o sea, estaría bien si se permite, pero el dueño sigue siendo 100% el Estado. Entonces, al final, el administrador no es que busca la plata, es el dueño. Cuando la cosa no vaya bien o haya que hacer una expansión del negocio, no es el administrador que busca la plata, es el dueño, es el Estado que tiene que poner el dinero. Sí, pero hay algo que tú me dijiste al principio, y se recuérdate que con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y no hay nadie con más experiencia que el Estado en coger fiado. Pero yo te quiero decir algo. Cuando el Consejo, es decir, los hombres de empresa, se preocupan, por ejemplo, por una tasa de cambio, eso tiene que ver mucho con el endeudamiento del Estado. En la medida que el Estado demanda divisas para pagar petróleo o deuda externa, se presiona la prima o no. Y entonces tiene el hombre que tiene que negociar con una moneda. No es lo mismo tú negociar con una moneda al 30 que con una moneda al 50. Por eso tiene que meterse en todo. Y a veces dice, pero la empresa privada sí se mete en cosas. No, se mete en aquellas cosas que afectan el sector, y yo lo apoyo. Ahora, yo pregunto, ¿por qué? Y te confieso que lo pregunto no para edificar televidentes, sino que lo desconozco. ¿Por qué un dinero, si tú quieres conseguir del fondo 100 millones de dólares o el BID para un proyecto, le da tanto trabajo conseguirlo? Sin embargo, tú coges y vas a Nueva York y te metes en la ruina de las Torres Gemelas y consigues 1.000 millones de bonos soberanos. Dice porque el riesgo, el interés es más alto por el riesgo. El riesgo siempre es el mismo. O tú me puedes pagar o no me puedes pagar. No por el hecho de que tú me prestes a un dinero más caro. ¿Por qué el dinero de bono soberano es más barato, es más caro que el de un organismo internacional? Bueno, yo no soy experto financiero per se, pero obviamente si algo se ha hecho bien en este país en los últimos años es demostrar a pagar las deudas. El país siempre ha pagado sus deudas. Entonces, hemos sido capaces de ir a los mercados internacionales y conseguir plata a términos que son más o menos, vamos a decir, mejor de la alternativa que sería buscarlo localmente o hacerlo de otra manera. Entonces, sí hay riesgo, Julio. Cuando tú vienes y vas a ese banco, en el ejemplo que estaba diciendo anteriormente, no solo que no te puede pagar, sino que no puede ni subir el precio.
Yo no puedo, no solo que no tengo con qué pagarte, no solo que no tengo con qué hacer las inversiones, como decías, para modernizarme, para poder cobrar mejor, es que ni siquiera puedo tocar el precio de la energía. Entonces, ponte a pensar qué banco le prestaría a un negocio que no puede hacer eso. Y esa es la diferencia. Cuando tú vas a las Torres Gemelas, estoy seguro que la fuerza del mercado, cuando se da ese préstamo para hacer esa inversión en ese edificio, lo más probable que ese préstamo que se hizo no tiene una condición de que si hay que subir la renta se sube. Entonces, todo ese tipo de cosas se unen y se crea el elemento de riesgo. Es decir, el banco o las instituciones que pueden prestar dinero hacen complejo el poderlo prestar. Y por eso, y de nuevo, la razón que cogemos prestado es porque no hemos terminado de definir el plan, ¿no? El famoso Estrategia Nacional de Desarrollo, los pactos. Por eso ustedes oyen al CONEP constantemente hablando del tema del pacto por la reforma del sector eléctrico, por pacto de la educación y por el pacto fiscal, que son lo que se necesita para no tener que coger prestado, porque en ese pacto fiscal, por ejemplo, una de las cosas que debiera haber ahí es, ¿cómo evitamos que nos sorprenda con un déficit como el que nos sorprendieron el año pasado? Entre muchas otras cosas, y cómo nosotros podemos reducir que la deuda del país, en vez de ser un 44, un 45% del PIB, sea entre 30 y 35% del PIB y que no pase de ahí. Para eso hay que sentarse, y hay que sentarse a eliminar a modernizar y a transformar privilegios indebidos como la que mencionabas de la ley de la frontera, que es un gran ejemplo de lo que sucede y por qué hay que ir a esos pactos. Y ojo, que el CONEP en ningún momento ha dicho que se le quiten los derechos a la gente. Ni lo ha dicho con la ley de la frontera, ni lo ha dicho con el código laboral, ni lo ha dicho en ningún momento que se le violente el Estado de Derecho con que consiguió el contrato que tiene. Ponte a pensar la posición del CONEP. Es en la ley de la frontera, con la Barrick Gold, con todas las que tiene su contrato, y hay contratos que, mira, nosotros reconocemos que son contratos que tú dices, óyeme, ¿cómo fue que firmaron estos contratos? La verdad es que son unos contratos que son realmente que yo, como empresario privado, me encantaría en algunos casos hasta tenerlos yo mismo, pero la verdad es que tenemos que llegar a esos pactos. Porque si no, lo que sucede es que lo que hemos estado haciendo, llevamos 10 reformas tributarias en 12 años. ¿Por qué? Porque tuvimos un déficit y hay que salir a buscar plata. ¿Qué es lo que pasa? Que ya la plata no llega tan fácil. Porque el nivel de impuesto que hay a los que pagan impuestos, señores, a los que pagan impuestos, es altísimo. Entonces, así nunca va a subir la presión tributaria de la República Dominicana. Tenemos que sentarnos a ver cómo transformamos el aparato. Entonces, por un lado, estamos subiendo el ITEVIS porque se necesita plata, que es algo que en teoría tú no quieres decirle a la gente que no coma. O sea, cuando tú subes el precio de elementos básicos, tú le estás haciendo más difícil a que la gente tenga acceso a los alimentos. Sin embargo, estamos dispuestos a subir los alimentos, pero no estamos dispuestos a subir la energía, el costo de la energía eléctrica, que lo que debería hacer es todo el mundo ahorrar, en vez de consumir más. Entonces, esas son las distorsiones que nosotros creamos por el inmediatismo en que tenemos que tomar las decisiones. Y por eso la importancia de sentarnos. El CONEP es parte del trabajo que tiene que hacer, empujar estos pactos. Y déjeme decirle que de las cosas positivas que nosotros estamos viendo es que, por lo menos en este gobierno, nosotros hemos tenido las puertas abiertas para sentarnos a discutir cosas. Yo creo que eso es un gran primer paso. Y tenemos que seguir empujando para que se logren estos grandes pactos. Sí, pero tiene que recordar algo más de este gobierno, que este es un gobierno más aliado del sector privado que lo que ustedes están apreciándolo. Porque el gobierno no ha ocultado su deseo y su disposición de poner todo al servicio, de que no se estatice nada. El gobierno, tú conoces que los 4 grandes funcionarios, incluyendo al presidente en esos 4, sí, que están dirigiendo la política económica aquí, son partidarios de que el sector privado maneje la cosa. Entonces, ¿por qué se dice que hay algunos sectores que boicotean? Es más, Manuel, yo no tengo ningún empacho en decir por aquí
que yo no necesito que Juan Vicini compre el 13 para que tenga un medio más. Yo te digo, yo prefiero 1000 veces al grupo Vicini produciendo energía que a Unión Fenosa, porque esa gente son golondrinas y Vicini es de aquí. Quizás si no le paguemos después tendremos que entregarle el gobierno como se entregó en el 24, pero ya eso son tonterías del pasado. Lo que te quiero decir que prefiero a Juan Bautista Vicini a Unión Fenosa porque son dominicanos. Ahora, ¿por qué ustedes tienen una animadversión contra esa política energética si son sus aliados? Pero es que en ningún momento nosotros no tenemos eso que estás mencionando, nosotros no la tenemos. ¿Y a quién se están refiriendo cuando el boicot? O sea, nosotros, bueno, yo creo que esa pregunta hay que hacérsela al que hizo la dijo, porque yo si no voy a ponerme en boca de otra persona. Pero la realidad es que vivimos en un mundo globalizado. Aquí hay compañías extranjeras que han demostrado de sobra que están para quedarse en República Dominicana. Entonces, diste un ejemplo de una que no funcionó, pero aquí hay decenas y decenas de compañías extranjeras que han dado todo y han estado por años en República Dominicana y han demostrado ser leales a República Dominicana. Entonces, ojo con eso, porque nosotros de lo que sí hemos vivido en los últimos 15, 20 años, que es lo que ha permitido que este país haya sobrevivido el déficit de cuenta corriente tan grande que tenga, es el coger prestado y la inversión extranjera. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que esa inversión extranjera sea buena y no sea golondrina. Entonces, eso yo creo que si lo logramos, podemos hacer muchas cosas. Ahora, tienes toda la razón con el tema del gobierno. Ellos han demostrado una apertura que desde hace tiempo nosotros no veíamos y nosotros estamos sentados discutiendo muchos temas. De hecho, en el CONEP tuvimos a los 3 principales ministros de este gobierno hace apenas 6 semanas, 7 semanas, donde discutimos una agenda de temas. Y ustedes están viendo que se están empezando a ver en la prensa sala, cada rato nosotros tenemos una reunión discutiendo temas de agenda. Estamos trabajando ahora mismo con el tema del código laboral, para ver cómo podemos pasar a modernizar el código laboral. Hay mucha tarea y se está trabajando mucho. Yo creo que es importante que sigamos con esos canales abiertos y el tema eléctrico es uno de los temas principales que tenemos por delante. Mire, usted sabe que el PLD viene de una escuela. El PLD tenía un periódico llamado Vanguardia del Pueblo, que tiene, pero que sale irregularmente. Entonces Fidel Castro le ofreció a Bosch una imprenta para que tirara el periódico. La imprenta se tiraba donde Coco. Pasó por muchos sitios, pero terminó en de Coco. Y don Juan no quiso la imprenta, porque él tenía claro la diferenciación entre hacer política y ser empresario. Entonces, nosotros vemos al empresario que está planteando un tema desde el punto de vista de lo que son las leyes de mercado. Cuando uno se lee un libro, un manual de economía para los estudiantes, le explican las leyes económicas, pero le dicen que las leyes económicas se aplican en una economía perfecta. Incluso la economía de los países desarrollados son imperfectas. Por lo tanto, un país como nuestro, en vía de desarrollo, la economía es más imperfecta. Entonces, ¿usted no cree que debe hacerse como un mapa geográfico del sector energético, donde le diga a los empresarios y al Estado dónde se aplican las leyes de mercado y en qué áreas no? Porque en una sociedad con tanta deficiencia, en materia incluso urbanística, para hacer las instalaciones eléctricas, para cobrarle a la gente, es decir, se percibe que el Estado todavía tiene como un trecho muy largo que recorrer para penetrar a determinados sectores que, desde el punto de vista del negocio, solamente no se pueden operar. Por ejemplo, lo que sucede en el sur. Ahora están creciendo los moros en el sur, ahí en Asua, está en La Sirena. Sí. Está en Asua y está penetrando. Los grandes moros, están penetrando ya en el sur. Es decir, porque es la zona más deprimida que hay. Eso mismo pasa en el sector eléctrico. Es decir, en la zona más deprimida se hace difícil aplicar las leyes del mercado de la electricidad que se vendan a su costo. Es decir, que siempre hay un sector todavía que por largo tiempo tiene que ser subsidiado. Es decir, ha discutido el empresario hasta dónde llega el Estado y hasta dónde llega el sector privado en términos
de la comercialización de la energía. Mira, todo eso No sé tiene que si ser me parte de la reforma del pacto, pero es que por más decisiones que tomemos, si hacemos las leyes y no las cumplimos, o sea, es que la ley está ahí, está clarísima. La tarifa técnica hay que implementarla. Entonces, mira, nosotros podemos discutir todo eso. Si al final digamos que reorganizamos el sistema, hacemos ese mapa, el sistema más estudiado del mundo, porque aquí, si hay un sistema que se ha estudiado de arriba abajo y hay análisis, el CONEP hace en el 2008, en el 2009, bajo la presidencia de Lisandro Macarrulla, entregó todo un informe que le costó una plata sobre el sector eléctrico con soluciones y discusiones. Entonces, si la ley no se aplica como se tiene que aplicar, entonces nos metemos en problemas y ahí es que nosotros tenemos que llegar a ser transparentes con los procesos cuando lo tenemos por delante. Bien. Antes de la pausa, yo quisiera en el auxilio de Manuel Díez y responderle a mi compañero de panel algo que él te planteó. Tú decías ahorita que con respecto a una pregunta que dice, lo mejor es que tú le preguntes al que dijo eso que a qué se estaba refiriendo con respecto al boicot. Con respecto a Bosch y a la diferencia entre el político y el empresario, yo quiero decirte que eso tú se lo debes decir a Félix Bautista y a No, porque una cosa, ya eso lo han comentado fuera. Es decir, una cosa es el político que se mete a empresario, sí, que es una tendencia general en los países como el nuestro. Que eso sí es malo. Es una tendencia de ¿verdad? que el político se mete a empresario porque se da cuenta. Bueno, y empresario que se mete a político. Yo tengo un trabajo. Sí. Cuando Sancho Panza sale con el Quijote, Sí. Sancho Panza, el Quijote le prometió que le iba a dar una gobernación Sí. para que lo siguiera. Pero en el camino encontraron una pomada y cuando partían a uno y se la ponía, lo pegaba. Entonces Sancho Panza le dijo al Quijote, olvídate de la gobernación y dame esa pomada que con esa yo me hago rico. Bueno. Entonces él renunció al aspecto político porque él lo que buscaba era vivir bien. Entonces eso mucho pasa en política, pero una cosa es el individuo que es político que se mete empresario y el Estado con una concesión empresarial, yo creo que se ha avanzado bastante. Vamos a la pausa, pues ya dejamos una cosa clara, que el coquí es viejísimo. Bien, señores, yo creo que el programa tiene ratificaciones de posición. El Consejo de Hombres de Empresa, de la empresa privada, porque ahora tenemos el problema de género. Además, eso no es un problema, lo de género. Las mujeres de aquí han demostrado que son tan buenas o mejores. Exactamente, ahora sí. Bien, ahora sí. Pero nosotros queremos ratificar que quedó claro de que la empresa privada entiende que tiene que jugar su papel y el Estado tiene que jugar su papel. Que en algunos casos hay alguna dualidad que hay que dejar clara, como el caso de las plantas estas. Pero hay algo que nos preocupa. Todo el mundo sabe que los últimos administradores que han pasado por la corporación, Rubén Bichara, Celso Marrancini, Radamés Segura, Temístocle Montaz, César Sánchez, y por ahí se puede seguir. Son hombres honestos, bien intencionados y que fueron con planes. Pero uno se encuentra que la situación de la energía es la misma. En el gobierno de Danilo, en el gobierno de Leonel, en el gobierno de Hipólito y hasta en el de Balaguer. No hay luz, es cara, hay apagones y todos los días debemos más. Manuel Díez, ¿es voluntad política o es mala administración? Yo creo que hay una combinación de factores. Voluntad política es una. Creo que esa es la clave de todo esto para que funcione. Creo que también tenemos que profesionalizar las cosas. Si algo demostró Celso Marrancini es que se podía hacer lo mismo con un aparato un aparato administrativo mucho más pequeño. ¿Porque Celso fue de tu clase? No por eso, sino porque tomó un sinnúmero de decisiones que se entendieron difíciles en su momento
y realmente de las cosas que logró demostrar era que se podía hacer eso de otra manera. Ahora, parte de lo que hacemos aquí en República Dominicana es que no le damos tiempo al tiempo. No trazamos la política general, que es la voluntad política, y buscamos a la mejor persona para implementarlo y dejamos que eso se implemente, sino que por razones políticas, de conveniencia política o lo que sea, y no solo en el sector eléctrico hacemos esto, en otras áreas también, cambiamos liderazgo, cambiamos las visiones, y al final nunca se ven los resultados de lo que trató de hacer alguien en particular porque los cambiamos. Por eso nosotros decimos que nosotros vamos a apoyar el que esté ahí en todo momento, porque al final queremos todo lo mismo, queremos todos que el sector eléctrico se solucione y que no les quede que no les quede la menor duda que el CONEP quiera ayudar a la administración de Rubén Bichara a que sea la mejor administración posible. Y lo que sí nosotros nos preocupa, y lo dije en el discurso de la semana pasada, que el sector privado tiene que ser el motor del futuro de la República Dominicana y el Estado regulador. ¿Tú sabes cuántos empleos formales se han creado en el sector privado promedio anual en los últimos 12 años? 4,000 empleos nada más. ¿Tú sabes cuántos empleos se han creado en el sector público? 600 y pico de mil empleos. Nosotros es que no vamos a tener con qué pagar la seguridad social, no vamos a tener con qué pagar la energía eléctrica. Nosotros, todo eso está muy bien porque el rol del Estado es ayudar a la gente más necesitada, pero ¿con qué es que lo vamos a pagar? Haciendo más reforma tributaria, cogiendo más dinero prestado, en algún momento nos van a pasar la factura. Y por eso es tan importante solucionar estos problemas de fondo, por eso es tan importante los pactos. Señor Díez, ¿cuáles son las sugerencias que tienen ustedes para aumentar la cobranza en el sector eléctrico? Mira, el tema de las cobranzas tiene que ver mucho con inversión, como tú bien decías. O sea, creo que hay tecnologías hoy en día de poder medir mejor, de poder hacer un sinnúmero de transformaciones de telemedidores, de monitoreo, y también la voluntad de el que se está robando la luz, de ir con todas las consecuencias y penas de la ley sobre eso. No importa que sea empresario, no importa que sea del sector público, no importa que sea una persona individual o una compañía. Entonces, todo ese tipo de cosas, sí, tenemos que hacerle y buscar los recursos. Entonces, la pregunta es, ¿Usted entiende que hay que hacer una inversión? Sí, no, definitivamente hay que hacer inversiones. Hay que hacer ¿Están con los medidores prepagados? O sea, eso quiere decir que sí estamos. Sí, si están de acuerdo. Sí, ¿por qué Con no? O sea, si funcionan, si funcionan, ¿por qué no? Hay tarjetas de prepago de cosas, o sea, eso es una posible solución, no estoy diciendo que es la única solución. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ser posibles. Entonces, de nuevo, en ningún momento la administración actual ha dicho que el único problema es el de generación. La preocupación de nosotros es que nos estamos enfocando en todo momento en el tema de generación y nos estamos olvidando de algunas, o pareciera que no le estamos dando la prioridad a otros temas también, como es el tema de los cobros y el tema de la tarifa eléctrica, todo ese tipo de temas que se han convertido como en tabús. Entonces lo politizamos aún más. Entonces aquí cuando Balaguer, el combustible no se tocaba, porque políticamente era suicidio político. Y aquí resulta que nadie se murió cuando se empezó a flexibilizar la tarifa de los combustibles. A nadie le gusta, Pero, ojo, que aquí el combustible sube y baja. La gente nada más oye cuando sube. ¿Ustedes están de acuerdo? Pero aquí el combustible también baja, La estructura tarifaria que se tiene en la República Dominicana. Eso hay que analizarlo a fondo. Yo creo que hay que implementar la tarifa técnica para que la gente... Lo primero que hay que hacer con la tarifa es que la gente cuando reciba su factura sepa los componentes de la tarifa. Ya eso se editó una nueva factura. Entonces en todas las sedes donde le explica... Hay que hacer una campaña. Pero la factura no llega donde se le explica... No llega a las casas. Bueno, eso es 1% que está determinado. Donde se le explica todos los componentes de la factura, los subsidios. Pero para empezar, eso está en la ley. Eso está en la contraportada de la factura de la sede. Ok, entonces, todo ese tipo de cosas son los pasos que tenemos que seguir. Entonces, miren, en Dominica y en Jamaica, que son países con el PIB per cápita similar de nosotros, las distribuidoras ganan plata. Usted sabe que esas distribuidoras compran la energía eléctrica muchísimo más cara que la compran aquí. La compran como a 30 centavos el kilo. ¿Y por qué esas distribuidoras ganan plata? Porque la venden más cara. Y los países no son más ricos que los de nosotros. Óyeme, no estoy diciendo que esa es la solución de nosotros. Lo que te estoy diciendo es que si no atacamos de frente el tema del cobro
y de la manera como tú captas los recursos va a ser difícil poder financiar la generación. Y ahí es que nos tenemos que enfocar. En el seno de la distribuidora se está claro de que no solo basta aumentar la cobranza, porque usted puede aumentar la cobranza, pero si no reduce las pérdidas, no hay equilibrio en la caja. Totalmente de acuerdo. Porque se pierde la energía. Totalmente. Entonces hay dos tipos de pérdidas, la técnica y también la de hurto de energía. Sí. Por aquí se han construido, no vamos a mencionar específicamente porque no se le quiere hacer daño a nadie, se han construido torres con fraudes estructurales internos. Sí. Es decir, sectores muy poderosos. Entonces, Celso Marrancini alertó sobre muchos de eso en un momento. No tienen ustedes un papel, porque es el sector más poderoso del país, un papel que jugar en eso, en ir eliminando el fraude eléctrico en la República Dominicana. Sí, nosotros tenemos que apoyar todo lo que haga el Estado que vaya en dirección a eso, aunque sean del sector Pero privado. ustedes internamente como organización, Pero es que ¿qué han hecho? el CONEP no tiene las estructuras para monitorear quién se está robando la luz o no. O sea, la solución al problema eléctrico es que el CONEP instale un sistema de vigilancia. Digo, dentro de su sector, ¿cómo ustedes promueven eso? No, yo creo que nosotros tenemos que trabajar Esa internamente ética. en nuestro sector y decirle que tienen que pagar la luz, tienen que hacer un sinnúmero de cosas para mejorar el sistema de ellos internos. Bien, Manuel, la estructura actual de la energía, producción, transmisión, comercialización, es mixto. Alguna está en parte del Estado, otra en el sector privado, generación casi completa. ¿Ustedes son partidarios de que todo el sector eléctrico pase al sector privado y que el Estado sea simplemente regulador? Todo, incluyendo comercialización. Bueno, la respuesta corta a eso en el mundo ideal sería sí, debería estar todo en el sector privado, pero nosotros no estamos puestos que haya diferentes formatos de eso. Si el Estado puede ser socio y beneficiarse de eso, de eso a diferentes niveles. No digo que van a luchar por eso, que son partidarios de que todo esté en el sector privado. Bueno, es que el sector eléctrico es un negocio relativamente sencillo. Tú produces energía como produces otras cosas a un precio y la tienes que vender a otro precio. Entonces lo que pasa es que afecta a tantas cosas de la sociedad y si el Estado quiere subsidiar, que pague el Estado por los pobres, ¿verdad? Bueno, nosotros entendemos que el Estado tiene que jugar un rol y mientras más focalizado esté ese subsidio, mejor es. Porque a la larga, la meta del Estado y del sector privado es que haya menos pobres. En eso que no nos quepa la menor duda, la meta es la misma. Nosotros como productores y como sector privado, mientras más rica sea la nación, más rico es todo el sistema en el proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudar a que hayan menos personas que hayan que darle subsidio. Pero entendemos que el rol del Estado es ese, debe haber. En ningún momento el Estado debe abandonar a la gente más necesitada. Pero los viejos contratos han impedido la liberalización del sector. ¿Cuál que se liberen los contratos que hay, que tienen amarrado al sector eléctrico. Ha impedido que se libere el sector y que más gente penetre a la comercialización. ¿A cuáles contratos te refieres? Los contratos de energía que hay. Tú dices los contratos de Madrid, ¿qué te refieres? Sí, han impedido que se libere el sector. Bueno, se libere, que más sectores participen pero en el negocio de la energía. Bueno, perfecto, porque que participen la mayor cantidad de personas. Mientras más competencia haya, mejor va. Pero entonces ustedes tienen que abogar para que en el 2016 se revisen todos esos contratos. Pero es que estamos totalmente de acuerdo. O sea, nosotros no quisiéramos volver a un escenario donde nosotros tenemos que firmar unos contratos así. En eso yo estoy totalmente, estamos todos de acuerdo con el Estado. Creo que el gobierno de Danilo Medina ha sido muy claro en ese sentido. Como mencioné de nuevo en mi discurso la semana pasada, si hay algo que ha hecho este gobierno es poner los ojos de nuevo en el tema de la necesidad de la productividad y de que el país sea el sector privado que se dinamice, y eso lo vemos con muy buenos ojos. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando para lograr eso. Y de nuevo, tenemos que hacer nuestro rol, tenemos que sentarnos, juntar, empujar esos pactos para lograr que esto eche hacia adelante. Finalmente, y antes de despedirnos, por dos veces mencionaste la carga que hay en las nóminas, es decir, no es lo mismo que un Estado que tenga 600,000 cargos públicos que haya que buscarle dinero
y que nos vale seguridad social, nos vale energía, nos vale cargas en todo sentido y que cada día son mayores, versus un sector privado que está muy limitado en su crecimiento, y todo el mundo sabe que quien debe dar empleo es el sector privado, y eso no es un pecado. ¿Tú crees que la función social es del Estado y la del desarrollo del sector privado? Yo creo que todos tenemos que desarrollar. El Estado tiene que crear las condiciones para que florezca el sector privado, y el sector privado y el sector público, creando las condiciones adecuadas, lo logra. O sea que el sector público tiene su rol. Ahora, que no les quepe la menor duda a todo el mundo que la solución a muchos de los problemas de la República Dominicana es el empleo formal a través del sector privado. Es la solución al tema del crimen, a la seguridad ciudadana, a la mejoría económica de las personas, a la seguridad social. Entonces, tenemos que enfocarnos en cómo hacemos para crear más empleos formales, y la semana pasada anunciamos la necesidad de hacer un pacto por el empleo formal y que ese sea el norte, que como se dieron cuenta el gobierno lo secundó y estuvo totalmente de acuerdo en ese sentido. Entonces tenemos que abocarnos ahí, porque ese es el eje que permite que los dominicanos tengamos mayor bienestar. Sin el sector eléctrico, que es uno de los grandes pactos, y por eso está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, va a ser difícil lograr eso. Entonces tenemos que ponernos a trabajar en ese sentido. Bien, le damos las gracias a Manuel Díez Cabral, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Gracias, Manuel, por estar aquí, y te invitamos de nuevo pues a completar algunos otros aspectos que no son justamente eléctricos. Siempre a la orden, y gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Energía TV.